Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Bien? Bueno, gracias al Señor. Bueno, colóquense en sus pies. Vamos a decir la oración que nosotros siempre le decimos al Señor para nuestra vida, para nuestra casa. Entonces, espero que ya muchos se la sepan. Por favor, levante su mano derecha. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo esté contigo guardándote. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en tu casa. Dile ahí, Espíritu Santo, eres bienvenido en Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, saluda al hermano que tiene al lado. Con una fuerte sonrisa, dígale buenos días. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a nuestra congregación. Dígale, ¿qué tal tu semana? Salude allí, ¿qué tal tu semana? ¿Sí? Amén. Bueno, ya se terminaron todos de saludar. Ahora sí, que se aquiete su alma para que estén muy atentos al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama Un hombre nuevo vistiendo ropas viejas. ¿Cómo se llama? Un hombre nuevo vistiendo ropas viejas. Les quiero contar un cuento, el cuento de la fresa. Ustedes saben que a mí siempre me gusta contarles un cuento. ¿Por qué? Porque en los cuentos siempre deja una moraleja, ¿cierto? Una enseñanza. Entonces los quiero leer. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, sus arbustos y sus flores se estaban muriendo. Entonces él se queda mirándolos. Y va y le dice, el roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces el rey se quedó mirando como su jardín y dijo, ¿qué les pasa? Cada uno quiere algo que no lo es. Entonces él siguió caminando y encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. Y el rey preguntó, ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín triste y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, lo habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer, regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena. ¿Cuál es la enseñanza? Que a veces nosotros, ¿qué nos pasa?
no aprovechamos lo que tenemos. ¿Cuál es la otra parte? ¿Qué más? Siempre quiere lo del otro, que ahí surge la envidia, ¿cierto? Y cada uno quería algo. Entonces, ¿qué nos enseña la fresa? Esa fresa que encontró el rey, que entendió cuál era el rol de su vida en ese jardín. Ahora la pregunta es para ti. ¿Tú sabes cuál es el rol de tu vida primero en el reino de los cielos aquí en la tierra? Les pregunto, ¿lo saben o no? Medítenlo. Ahí les dejo este cuento y esta historia. Espero que les haya gustado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque el Señor nos enseña que cada uno de nosotros tenemos un rol en esta tierra, con una familia, incluyendo lo que vamos a hacer si somos profesionales o no, ¿sí? En nuestros talentos. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Un hombre nuevo vistiendo ropas viejas. Vamos a ir a la cita bíblica. Hoy vamos a trabajar Efesios, capítulo 4, versículo del 21 al 32. ¿Qué vamos a trabajar? Efesios, capítulo 4, 21 al 32. Yo se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Cuando todos lo tengan me dicen amén. ¿Ya lo tienen? Yo se lo voy a leer desde el versículo 17. ¿Listo? Vamos a leerlo desde el versículo 17 para que usted entre en el contexto del tema. Cuando uno solo toma un texto, ¿qué sucede? Pues se vuelve hasta un pretexto y no se entiende lo que pasa en todo el pasaje. Por eso siempre uno tiene que ir más atrás a ver de qué es lo que se trata el pasaje. Amén. Aprendan siempre eso. Ustedes cuando vayan a dar una enseñanza o para usted mismo, nunca coja, quede aquí, vuelva y lea desde atrás para que usted entienda qué es lo que se está hablando. Amén. Ya todos lo tienen, vamos desde el versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron ¿qué? La mente y endurecieron el corazón hacia Él. Paremos un momentico ahí. ¿Cómo está constituida nuestra mente? Nuestra mente tiene un consciente, que es todo lo que vemos, un subconsciente, que cuando uno lo mira psicológicamente, en la parte de la neurología, pues ¿qué sucede? El subconsciente ve todo al revés. Y tenemos un inconsciente que en la psicología lo parten en supraconsciente e inconsciente. Nosotros en la parte teológica lo tenemos completo, que es el inconsciente. Entonces, usted conscientemente hace las cosas, el inconsciente se lo recuerda, y el inconsciente es como un cajoncito que cuando usted tiene sueños, ¿a cuánto les pasa que tienen sueños? ¿Cierto? Y entonces a usted le pasó algo muy fuerte, usted tiende a soñar de eso, pero hay sueños de Dios, sueños del hombre, sueños del diablo también, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el maravilloso amigo que tenemos. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Él es el que te da el entendimiento, discernimiento, conocimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces miren lo que dice la cita: vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente. Es decir, que ¿cómo está la mente de esa persona? Ciega. Solo ve, siente la parte emocional humana. ¿Queda claro? Y dice, el corazón en la Biblia lo habla como en el alma, el corazón ligado con el alma. ¿Y qué hay en el alma? Emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, su carácter, su personalidad, su vida, su ser. Amén.
Entonces, ya entendiendo esto, volvamos a leerlo. Volvamos a leer el versículo 18. Tienen la mente llena ¿de qué? De oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. 21. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Versículo 22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera ¿de qué? ¿De qué? De vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Nosotros en esta tierra, ¿cómo debemos de ser? Como Jesús. Ay, es que es muy difícil, es un proceso, pero sí se puede. Y recuerden lo que les he enseñado de lo que significa ser santo. Ser santo es apartarse, ser apartado en todas las cosas, no practicar las cosas sociales del mundo como tomar, como embriagarse, tener relaciones desordenadas, etc. Esas son las obras de la carne. Pero ser santo es tener hábitos día a día saludables. Hábitos que agraden ¿a qué? Al Señor. Y esos hábitos, ¿dónde uno los toma o cómo los hace? En casa. La iglesia viene y les enseña la palabra de Dios. Pero usted ¿cómo adquiere esto? Teniendo una intimidad con Dios, teniendo esa charla cotidiana con Dios. Y Él comienza ¿a qué? A cambiarte. ¿Quién es el que te cambia? El que te sana, el que te libera. El Señor. Yo simplemente como pastora soy el instrumento, pero tú también eres un instrumento de Dios. ¿Cuántos son un instrumento de Dios? Dígame. Porque tú tienes un llamado, porque Dios te ama, porque tú eres valioso y valiosa para el Señor. Amén. Bueno, sigamos. Quedamos en el versículo 22, ¿cierto? Vamos con el 23, aquí van unidos, 23 y 24. Ustedes deben cambiar completamente su manera de ¿qué? A ver, miremos acá. ¿Por dónde van a ir? Vamos al 23. Y en cambio, vamos a leerlo todos acá. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En la versión que les estoy leyendo dice, ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar. No dice que un poquito, no dice que un pedacito, no dice lo que usted quiera, sino que dice que completamente. Y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Como vivir ahora. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que pertenecemos? Somos la iglesia ¿de qué? De Cristo. Unos son la uña, otros son el ojo, otros son las pestañas. Peniel Shur puede ser una uñita, otra iglesia puede ser el dedo gordito, pero pertenecemos a un cuerpo, amén, al de Cristo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permita que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. 28. Quien antes fue ladrón, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente.
pues eso es muy necesario. Versículo 30. No haga que se ponga triste, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 32, 31, líbrense, qué pena. 31, líbrense de qué? ¿Qué dice? De toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de ¿qué? De mala conducta. ¿Qué es la conducta? Es tu comportamiento. ¿Sí ve? Nosotros tenemos el temperamento, que con él es el que nacemos. Pero la parte de la conducta es el comportamiento. ¿Y dónde se genera el comportamiento? En tu carácter. ¿Y el carácter dónde se forma? En casa. Por eso todos los que estamos aquí tenemos un carácter totalmente diferente. Y eso lo vemos ¿en qué? En la moral. ¿Y qué es la moral? Un conjunto de normas y tradiciones. ¿Y eso dónde se aprende? En casa. Amén. Por eso cuando nosotros llegamos a Jesús, en tu casa hay normas, hay tradiciones, pero ahí se ha formado un carácter. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, tu carácter, tus hábitos son los que deben de empezar a ser transformados. El temperamento, que todo el mundo lo confunde con el carácter. El temperamento es con el que tú naces desde el vientre de tu mami y de tu mamá. Y la única forma que ese temperamento, por ejemplo, ¿cuántos sufren de mal genio así horrible? Que se levantan enojados y no saben por qué. Que hacen así como que ya tienen el sello aquí frucidito. ¿Ah? Eso, naciste con ese temperamento y la única forma de cambiarlo es que tú tengas una intimidad con el Espíritu de Dios, con el Señor, y el Señor cambia y moldea tu temperamento. El carácter es más de nosotros, es empezar ¿qué? A cambiar hábitos. Por ejemplo, hay un hábito, ¿cuántos comen frijoles acá? Todos comemos, ¿cierto? Pero a unos los papás le echan, en la casa le echan plátano, otros le echan plátano y papa, otros los hacen solos, otros le echan zanahoria, bueno, cada uno lo hace. Y uno que dice, los mejores frijoles son los que hacen mi mamá o mi abuela, ¿no? No hay otro como eso. Entonces todo el mundo, ay no, mejores los míos, y hasta por eso discuten. No, porque hay que empezar a entender que nosotros tenemos hábitos y esos hábitos nosotros tomamos la decisión de cambiar o no. ¿Con ayuda de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que redarguye de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te toma de la mano y te ayuda a caminar? El Espíritu Santo. ¿Qué hacemos los pastores, los ministros, los que Dios nos ha hecho este llamado? Guiarlos, mostrarles la diversidad de caminos, y usted toma la decisión cuál camino va a tomar. Yo no, ustedes toman la decisión. Amén. Bueno, espero que vamos aquí aprendiendo bastantico. Quedamos en el versículo 31, vamos al 32. Por el contrario, sean como unos con quién, conmigo mismo, con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Bueno, oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, presentamos esta predicación, Señor. Háblanos a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a cada parte de nuestro ser. Que seas tú enseñándonos en esta mañana. Me quito yo, Espíritu de Dios, y sé tú por medio de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces mire que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, habla de despojarse del viejo hombre, que está viciado, ¿qué? Dice que conforme a los deseos engañosos,
Y viene y dice cuando iniciamos la lectura, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Es decir, que ¿qué deben practicar las personas que llegan a Jesús? La justicia y la santidad. De la verdad. Y habla, dice santidad de la verdad, es decir, la palabra. La verdad es la palabra de Dios. No lo que yo quiera, no lo que yo piense, no lo que yo deseo, sino lo que dice que la palabra de Dios. Dios pide a los cristianos que se despojen del viejo hombre, del camino de vida pecaminoso y lo reemplacen en una nueva vida y forma de pensar. Hecha posible por el Espíritu Santo ¿el Espíritu Santo está fuera o dentro de nosotros? Está dentro. ¿En qué momento? Cuando tú te arrepientes de tus pecados y cuando tú dices, Señor Jesús, entra a mi vida, toma mis problemas, anota mi nombre en el libro de la vida, ahí pasa el Espíritu Santo a morar en el espíritu del hombre y le da vida. Amén. Por eso en la Biblia dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Personas que espiritualmente están muertas, pero van a enterrar muertos físicos. Pero en el momento en que tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo pasa, ¿a dónde? A tu espíritu y le da vida. Y ahí es donde pasamos a tener vida. Amén. ¿Quedó claro la explicación? ¿Sí o no? Bueno. El viejo hombre sepultado, ¿cómo? ¿Usted cómo sepulta al viejo hombre? A ver, vamos a predicar juntos. ¿Usted cómo sepulta al viejo hombre? Hay varias cosas. Primero, cuando yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, ¿cierto? Él entra a mi vida. ¿Qué más? Cuando yo me niego y renuncio y yo digo, muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Y eso dónde lo hacemos? En uno de los mandatos, bautizándonos. ¿Cierto? Cuando uno se bautiza y lo sumergen al agua, entonces dice, muere ¿para qué? Para el mundo y vive ¿para qué? Para Jesús. Usted está renunciando a eso. ¿Cómo más? Cuando usted toma la decisión de día a día estar con Jesús. Mostrar de que usted es un hijo de Dios. Entonces ahí es donde tienen que empezar a cambiar los hábitos. Si usted dice vulgaridades, trabajar en eso, porque es un proceso. Amén. A veces las personas dicen, ¿cómo es? Y ya, y ellas mismas se golpean y se la pidan. No, es un proceso de cambio. Amén. Es un día a día. ¿Sabe cuál es mi secreto de tantos años que llevo en el cristianismo? Vivir un día como si fuera el último. Haga de cuenta que usted ese día se va a morir. Entonces, ¿usted qué hace? Usted dice, yo me quiero ir con Dios. Yo quiero estar bien con todo, ¿o no? Les pregunto. Entonces, usted al vivir un día como si fuera el último, ¿qué va a pasar? Usted va a vivir bien. Y por eso dice la Biblia que todo tiene su tiempo y ¿qué? Y su hora y su lugar. Amén. Bueno. Pablo también llamó a este proceso ser transformado por la renovación ¿de qué? De nuestra mente, del entendimiento. Vamos a Romanos 12:2 y ahí nos vamos a dar cuenta Pablo cómo habla de la parte del entendimiento. ¿Sí? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Usted cómo se vuelve una persona nueva? Cuando usted cambia su forma de pensar, ¿cierto? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, repita conmigo, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo estás pensando? ¿Estás pensando en derrota? ¿Que tú no puedes? ¿Que nadie te quiere? ¿Todos te odian?
que usted no sabe qué camino seguir. Aquí habla la palabra mundo, pero esa palabra mundo es nuestra parte social, en el lugar de la tierra que vivimos. Mientras en la tierra están diciendo, ve y despelúcate, ve y haz de todo, hay que vivir porque la vida se acaba y haga de todo. La Biblia dice, un momentico, si usted va y practica eso se llama pecado y se va para el infierno. Pero si usted hace esto y empieza la palabra de Dios a darte un proceso de cambio para renovar, ¿qué? Tus pensamientos. Las palabras despojados y vestidos nos indican una acción continua, no una acción de una vez, sino una, diga conmigo, continua. ¿Y qué le pasa al ser humano? Se cansa. Solo lo que le encanta hacer es lo que quiere hacer todo el tiempo. Pero lo que no le gusta, ¿cierto? Que cuesta, lo hace una vez y a regañadientes. Que el creyente en Cristo debe hacer todos los días de su vida. ¿Qué debe hacer? Repita conmigo, una acción continua. Para que usted no se canse, ¿sí? De acuerdo al viejo hombre, ya no es parte del nuevo hombre. Cuando tú aceptas a Jesús, tú comienzas, por eso dice que una nueva, ¿qué? Criatura. Las criaturas son todas las personas que han nacido en esta tierra, pero los hijos de Dios somos los que tomamos la decisión de seguir a Cristo. No todos son hijos, todos son criaturas, mas no todos son hijos. Son hijos cuando aceptan a Jesús y comienzan a vivir un camino con Dios. Amén. Entonces, ¿qué le dice a la gente? Por allá la gente está tomando, borracha, y dice, yo soy hijo de Dios. No, la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Tiene que dejar de qué? De tomar. ¿Cómo lo hago? ¿Necesito ayuda? Ven, te ayudamos y te enseñamos cómo. Y el Espíritu Santo te quita eso. Amén. Pero tienes que tomar ¿qué? La decisión. Dios por eso nos dio algo que se llama ¿qué? Libre albedrío, tu voluntad. Todos tenemos una voluntad. Y Él es tan caballero que Él no te obliga. ¿Quién es el que tiene que decidir? Tú. Entonces haz de cuenta que tú colocas tus 50 y Dios hace el resto. Amén. Entonces en el versículo 22 de Efesios que hemos estado trabajando, dice que con respecto a la vida que antes llevaban, ¿cómo llevaban su vida antes? Solo piénselo usted ahí un momento, ¿cómo llevabas tu vida antes? Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, el viejo hombre es esa naturaleza que teníamos antes. Una naturaleza gobernada ¿por qué? Por el pecado. Y volvamos a repetir qué es el pecado. El pecado es hacer lo que yo quiera, a mi manera. Soltarle la mano a Dios, darle la espalda y hacer las cosas que a mí me dé la gana. No guiado por el manual de vida. ¿Y cuál es el manual de vida? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde se vuelve pecado? Entonces, ¿qué le pasa a los seres humanos normalmente? Van y hacen de todo y luego le echan la culpa a Dios. ¿Y tú por qué no me dijiste? Pues el Señor le va a decir, simplemente porque soltaste mi mano, hiciste lo que se te dio la gana, no tomaste el manual de vida donde tengo todas las instrucciones para que seas feliz. Yo no puedo hacer nada, porque yo respeto tu libre ¿qué? Albedrío. Por eso hay cantidad de personas que han conocido emocionalmente a Jesús, pero luego vuelven atrás porque no saben y no han determinado buscar de Dios. ¿Y cómo se vuelven después? Peor. No saben cómo salir. Y ahí es donde estamos nosotros, los pastores o las personas que estén ahí en un liderazgo, apoyar a las personas, levantarlas, restaurarlas, sanarlas. ¿Pero lo hace el pastor? No. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por medio de qué? La palabra, la oración, el ayuno, la intercesión, intimidad continua con Dios. Amén.
segunda de Corintios 5:17 viene y nos habla de qué. A ver, ¿quién se sabe esa cita? Segunda de Corintios 5:17. Búsquenla, a ver, búsquenla porque no. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién me la quiere leer? Ahora que somos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho a comenzar una vida nueva, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser amigos y nos ha encargado que anunciemos todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Dios perdona los pecados. Solo el versículo 17. Está todo unido, sí. Pero mire lo que dice. Por lo tanto, esa palabra por lo tanto es algo que lo está asegurando. No está diciendo por si acaso, por si usted cree. No, ¿qué dice? Por lo tanto. Es como cuando usted dice, por lo tanto, debes de levantar los zapatos. O sea, debes de hacerlo. Es la única forma. Dice, si alguno está en Cristo, hay una coma, ¿cierto? Es una nueva creación. Y viene y hay un punto seguido. Un punto seguido está diciendo y está aseverando de lo que significa por lo tanto. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. O sea, él no está diciendo no está, él está diciendo sí existe, ya está. ¿Quién lo debe tomar? Diga yo. Amén. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿qué? En una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Quién es el que es bueno para dañar al otro? Diga el hombre. El ser humano es el que critica, el que juzga, el que daña, el que destruye, el que se cree Dios. Y así no es. Entonces a veces hay personas que se creen con el derecho de venirle a decir a uno cómo está o no está. No, tú sabes cómo estás. Entonces cuando ustedes han venido a consejería conmigo, yo le digo, tú sabes cómo estás. ¿Tú quieres contármelo? Y empiezan a contarme cómo está. Pero Dios viene y me da esa palabra de Dios, esa palabra profética, esa palabra para guiarte y decirte esto es lo que te está sucediendo en este momento. Porque a veces uno cree que todo lo sabe, pero resulta que uno todo no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano siempre dice, sí, yo ya lo sé. Uno les va a enseñar y dice, yo ya lo sé. Debemos de tener un espíritu, repita conmigo, un espíritu enseñable. Usted puede saber de todo, pero aprenda del otro. Dígale al que tiene al lado, aprendamos del uno al otro. Dígaselo ahí. Vamos a mejorar juntos. Todos tenemos defectos, pero todos nos debemos de amar en Jesús. Amén. El viejo hombre está ¿qué? Corrompido. ¿Y qué es la palabra corrompido? Dañado, destruido, acabado, menoscabado. ¿Cómo está nuestra sociedad? A lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Entonces está corrompido. ¿Por lo que? ¿Y qué hay en ellos? Ignorancia. El entendimiento está ¿qué? Entenebrecido. Y su ceguera a la verdad lo conducen a la depravación. Amén. Miremos lo que dice Efesios, sigamos en Efesios, los primeros dos versículos, versículos 17 y 19. En cambio, el nuevo hombre se crea según Dios. ¿Sí? Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Continuemos, por favor. A causa de la ignorancia que los domina. ¿Qué los domina? La ignorancia. ¿Por la dureza de qué? Pero hay una palabra clave. ¿Por qué?
la dureza del corazón. No dice porque ellos son así, porque no. Nosotros como iglesia debemos de entender que si está pasando eso, debemos de tener misericordia. Debemos de predicar el evangelio, enseñarlo con amor, con paciencia. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Por qué están alejados de la vida que proviene de Dios? ¿Por la qué? Lo acabamos de leer. ¿Por qué? La dureza del corazón. Sigamos en el versículo 19, por favor. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahí está la clave, ¿no? Y vamos al versículo 24, por favor, saltémonos al 24. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo viejo estaba dominado ¿por qué? Por deseos y pasiones desenfrenadas, según esa cita, y lo que empezamos a leer. Lo nuevo es creado ¿en qué? Repita conmigo, justicia y santidad. Entonces, si usted y yo ya somos hombres nuevos, no puede haber ropajes viejos. Entonces, usted como un hombre nuevo debe estar ¿en qué? O una mujer nueva, ¿cómo tiene que estar? En santidad y en justicia. El pagano se corrompe, porque dice la Biblia pagano es que él no tiene la misma creencia que nosotros. ¿Listo? Tienes otra clase de creencias. Se corrompe por la inutilidad de su mente. El cristiano se renueva debido a la renovación de su mente. ¿Y cómo lo renueva? Diga, con la palabra de Dios. ¿Cómo renueva usted la mente? Leyendo la palabra. La Biblia, hay personas que dicen, ay, hacer un devocional. Usted haga el devocional como usted desee. Ustedes saben que yo aquí no les digo hágalo de tal forma. Como usted desee, como el Espíritu Santo lo guíe, pero lea la Biblia. Porque es que en la Biblia tiene las respuestas. La Biblia es su comida espiritual. Yo les pregunto, ¿usted puede pasar una semana sin comer nada de comida natural? Usted en el día, ¿a qué hora le da hambre? Desde que se levantó ya tiene fatiga. Todo el día. Hay personas que todo el día, otros no nos da fatiga ahí mismo. Pero el que le gusta su comida, y si usted no come y pasa 15 días, porque una cosa es cuando uno está en ayuno, es diferente. Pero cuando usted no está en ayuno y no que aguanta hambre ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no, quedó desnutrido, ya no tengo fuerza, ¿cierto? Haga de cuenta que eso le pasa a su cuerpo espiritual. Si usted no come la palabra día a día, y cada momento, cada instante, cada esto, ¿sabe qué va a pasar? Se va a debilitar su hombre interior, su hombre espiritual. Amén. Bueno, entonces vamos a decir varias cosas donde me gusta mucho la parte de Colosenses 3:9, porque esta sesión inicia con las siguientes palabras: por lo cual, Colosenses 3:9, o con una aseveración, dejen de mentirse. En mi versión dice por lo cual, es decir, siendo que somos nuevas criaturas, creados en justicia y santidad, se hace evidente por un andar diario. ¿Nuestro cristianismo debe ser de vez en cuando? Les pregunto. Todo el tiempo, siempre, día a día. Entonces, Pablo inicia con las palabras por lo cual, es decir, de acuerdo a la realidad donde tú estás, tienes que tener una posición con Dios. ¿Cuál es tu posición con Dios? ¿Cómo está esa posición? ¿Sabes que eres hijo? ¿Pero estás practicando lo que hace un hijo? ¿O estás practicando algo como un pagano, como alguien que no conoce a Dios? Hay cosas que a veces uno no puede soltar. Si estás en eso, pidan ayuda para poder orar por ustedes, para poder mostrarles cómo es. Pidan una consejería. Aquí la
La oficina, ustedes saben que me piden una consejería, preguntan para cuándo podría atenderles y ahí les atiendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son aquellas prácticas que deben ser una realidad de las nuevas personas en Cristo Jesús? De una nueva criatura en Dios. Le voy a decir, la primera, decir la verdad. ¿Decir qué? Usted no se crea el santo de santos y no, todos somos necesitados, todos. Nosotros estamos aquí por la misericordia, el amor, la fidelidad. Todos tenemos luchas, ¿sí? Entonces en el versículo 25 habla de la justicia y la verdad. Los cristianos deben ser conocidos por hablar siempre ¿qué? La verdad. ¿Una persona que miente es hijo de Dios? No. Y si usted tiene problemas de mentira, ¿qué le toca hacer? Trabajar en ella, arrepentirse y decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo dejar de mentir. Entonces meten en un mundo y dicen un poco de mentiras. No, contristan al Espíritu Santo. En Efesios 4:15 dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Diga yo, ustedes son la iglesia. Este lugar es un lugar de congregarse, pero la iglesia ¿quién es? Nosotros. Diga, yo soy la iglesia de Cristo. Este es el lugar donde nos congregamos los hermanos juntos en armonía y nos reunimos y aprendemos en nuestra congregación. Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Pero la iglesia eres tú y soy yo. ¿Queda claro? Amén. De acuerdo al primer pecado que fue juzgado en la iglesia, ¿cuál fue? La mentira. El diablo es padre de la mentira. Dios no es el dueño de la mentira. ¿Quién es el padre? ¿Cuál es el Dios de la mentira? Satanás. ¿Sí? Y nosotros ya no somos hijos del diablo, sino ¿de quién? De Dios. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice la Biblia, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces cuando usted mienta, usted mira a quién está agradando. O sea que si usted tiene esa habilidad, comienza a decirle al Señor, Señor, ayúdame porque yo digo mentiras. Se me es difícil decir la verdad, me cuesta. Y a empezar a orar, a ayunar, a leer la palabra propicia para que se corte la mentira. Amén. Cuando habla mentira, del suyo habla, está hablando no de Dios. El diablo es ¿qué? Mentiroso y padre de la mentira. Amén. La mentira, ¿qué hace? Debilita la buena comunión. ¿Qué hace la mentira cuando tú mientes? Debilita la ¿qué? La buena comunión. Los que aman la mentira sufrirán en el infierno. Eso está en Apocalipsis 22:15. Para los que anotan y quieren saber de dónde lo saco, de dónde lo estoy hablando, Apocalipsis 22:15. Pero afuera se quedarán los perros. Mire la expresión. No está diciendo la persona tal, sino que los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican ¿qué? La mentira. Y ahí están todas las otras que no había mencionado, pero Dios no viene y dice aquellas personas, sino que dice ¿qué? Los perros. Una expresión bien dura. No han podido controlar su enojo. Hay dos tipos de enojo. La ira santa, que es aquella que es contra el pecado, que usted como que siente, se le sube por los pies hasta la cabeza, y eso es una ira santa, por causa de que otro está haciendo cosas que no debe estar haciendo. Dios se aira. Hay una historia en Deuteronomio 9:8, donde dice que en Horeb
se provocó a ir a quién, a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros. Jesucristo también se enojó y volcó ¿qué? Las mesas y las sillas, porque habían vuelto ese lugar ¿qué? Un lugar de venta, de cambio, de todo, de robo. Esa es una ira santa, ¿cierto? De la ira santa de Dios aprendemos que también nos debe causar ¿qué? Indignación la injusticia, el mal y todo pecado. Como seres humanos tendemos a tolerar el pecado de una manera que Dios nunca lo haría. Al enfrentarnos con el mal deberíamos indignarnos. ¿Saben dónde? Cuando usted está haciendo esa guerra espiritual que tiene una persona que está atada. Cuando uno ve las personas que están por los estupefacientes, que uno los ve llevar, indignarse y orar y predicarle y echar fuera todos en ese momento. Pero las personas no usan eso. En lugar de ser tolerantes, se muestran muy apáticos a esas cosas. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debería ¿qué? Pues odiarlo, decir eso es malo, pero la gente le encanta y antes va a practicarlo. Entonces tenemos que empezar a ubicarnos y a tener identidad en Jesús. Si el mal provoca su ira, también debería provocar ¿qué? La nuestra, levantarnos con la autoridad. Hace 8 días yo les predicaba del evangelismo, ¿no? Que había que predicar, un evangelio puro. La ira pecaminosa es como el disparo de una escopeta que explota y deja daño. Algo que es de un momento a otro. Si nos enojamos, ya sea con el enojo del Señor o aquella que es pecaminosa, debemos lo más pronto de arreglarlo. Usted no puede pasar con un momento de enojo, de ira, e irse a dormir relajado, fresco, y si viene el Señor, ¿qué? Ay, no, el Señor es misericordioso, Él me entiende. No, Señor. Así no es. La Biblia dice que debemos de ¿qué? De ponernos a cuentas. En Efesios 4, versículo 26b. La parte B. Si se enojan, no pequen. No permitan que el ojo les dure hasta la puesta de ¿qué? Del sol. Es clarito. No podemos permitir eso. Y vamos al versículo 31. Al 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y el versículo 27, volvámonos al 27, dice: el enojo da oportunidad al diablo, ni den cabida ¿qué? Al diablo. Entonces aprenda, cada vez que usted enoja, le está abriendo una puerta espiritual para ser atacado ¿por quién? Por el diablo. Y hay personas que enojan con otras personas y duran semanas, y eso le crece, y viene y ¿qué contamina? La mente, baja el corazón, y luego usted va y lo hace. O usted lo habla, porque se cree todo lo que pasó por su mente. ¿Listo? Tercero, ser honestos. Versículo 28. No robar es uno de los mandamientos que tenemos que aprender a evadir. Aprender a enseñar. Aquellos que se aprovechan de otros, eso no está bien. Los cristianos debemos ¿qué? Trabajar y compartir con el que tenga necesidad, por el que pasa necesidad. Pablo enseña que la solución para acabar con esa mala costumbre es practicar la honradez. Hay que aprender a ser honrado. Amén. Cuarto, hablar con amabilidad. Versículo 29. ¿Cuántas hay personas que hablan muy feo? Como con 2 piedras en la mano todo el tiempo. Eso es terrible. ¿Qué dice el versículo 29? Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Cómo estás hablando? ¿Estás hablando morbosamente? ¿Estás hablando con vulgaridades? ¿Estás hablando con doble sentido? No. Una palabra corrompida, corrupta, es aquella que está podrida. Se oye feo, ¿no? Putrefacta. Por tanto, corruptora, perversa, injuriosa. Cada vez que usted vaya a hablar así,
mire cómo va a salir el olor de esa palabra suya. Y lo verá que usted no. Usted cuando pasa por un canal de agua lluvias que huele horrible, ¿qué hace? O huele feo, dice, o cuando alguien tiene mal aliento y se acerca, tiene mondragón, o tiene chuchín por ahí, no, o pecuechín, no, Haga de cuenta que cuando usted habla así y tiene esa forma, así está oliendo usted espiritualmente. Y no es incienso grato para Dios. ¿Tenés, cierto? Bueno. Entonces las palabras obscenas de nuestra boca no deben salir palabras obscenas, ni vulgares, ni calumniadoras. Jesús enseñó que las palabras revelan lo que está en nuestro corazón. Eso es donde lo encontramos. Vamos allá un momentico. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo lo que nosotros hablamos, daremos cuenta ¿qué? El día del juicio. Usted puede engañar al hombre, usted me puede engañar a mí, pero a Dios nunca. Y todo lo que usted diga, todo, si usted ha hablado, ha mal hablado mal de otros, si usted ha calumniado, si usted ha dicho mentiras, tranquilo que el día de que usted esté presentado a la presencia de Dios es como una película. Así que debemos de mejorar esto. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si somos nueva creación, debemos ejercitar una buena una nueva manera de hablar para bendición, repita conmigo, bendición y edificación. Así ayudaremos a que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Quinto, no entristecer al Espíritu Santo. Vamos al versículo 30. Hay que mostrar, cualquiera que contamina su alma, entristece al Espíritu Santo. Porque tus palabras, el 30, Efesios 30, versículo 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Estamos sellados. Entonces cualquiera que contamina su alma, recordemos que hay en el alma, ¿qué hay? Las emociones, la voluntad, tus pensamientos, tu personalidad, tu carácter, todo tu ser. Amén. Entonces no hay que contaminarlo para no entristecerlo. Spurgeon, él decía, él se contrista sobre nosotros porque él ve cuánto castigo tomamos y cuánta comunión perdemos. Eso decía Spurgeon, un gran persona que enseñaba y que tenía las escrituras por mayor. Y entonces él dice que es triste cuando perdemos la comunión, y con todas estas cosas perdemos intimidad, perdemos comunión. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la parte de la amargura. Regáleme un tiempito porque quiero explicarles esto, no quiero que se me vayan sin esto. Amargura viene de la palabra picria, es tener un espíritu y un lenguaje agrio. ¿Qué es la amargura? Eso. Y viene ese griego que significa picria, es tener un espíritu y lenguaje agrio, cuando son ásperos, amargos. Y eso es lo que se empieza a ver en la persona. El enojo viene de timos, es un arrebato apasionado. Ira, orgé, viene del orgé, ira. Hostilidad sombría, cuando una persona se vuelve hostil, que no quiere que nadie le acerque, le hable, porque está muy herido, está amargo, está agrietado. ¿Cuántos les gusta el huevo duro? Cuando se cocina y usted le hace así a la cascarita, ¿qué le pasa? Se totea toda. Y después para quitarlo es fácil, a veces es rápido, pero otras veces es dura y hasta saca pedazos del huevo. Y uno dice, ay, se me fue el huevito y le chupa uno la... ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto?
Haga de cuenta que una persona que está enojada, que está herida, está amargada, se vuelve así agrietada, pero por dentro tiene algo rico, dulce, sabroso, pero no lo deja entrever la amargura. Gritería viene de krauge. Describe a la gente que se alborota, que alza su voz en una pelea y comienza a gritar a los demás. ¿Cómo es? Krauge, gritería. Gritería también es maledicencia, difamación, cuando usted difama a alguien, cuando hay malicia en usted. Maledicencia, ¿qué es? Blasfemia. Hablar mal de otro, difamar, destruir la reputación de otros. Eso sí que es delicado. Vea, acuérdese, todos nosotros, Dios permitió que fuéramos criaturas y los que pasamos a ser hechos hijos de Dios. Así tú seas hijo y vayas, hables y dañes a otro, le tienes que rendir cuentas a Dios. Si tú lo haces, pídele perdón a Dios. Yo siempre les enseño que aquí en nuestra congregación, cero el chisme, cero murmuración, que digan lo que quieran allá ellos con Dios, nosotros no. Amén. Vamos a santificar nuestra lengua, nuestra manera de hablar y de ser, porque somos hijos de Dios. Malicia viene de caquia, actitud que desea o trama el mal en contra de la gente. Y Efesios habla de eso. Debemos reflejar el carácter de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Bondadoso, misericordioso, perdonador. Tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Esto está en el versículo 32 de Efesios 4:32b. Miremoslo, por favor. Antes sé los unos con los otros benignos. Benigno, la palabra benigno significa bueno. ¿Listo? Misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Nosotros tenemos, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo? Dios mismo, Jesús es el mayor. Amén. La vida cristiana no es cuidarnos de cualquier tipo de pecado, sino cultivar virtudes cristianas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿A cultivar qué? Virtudes cristianas. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Lo que hemos visto en esta mañana es un trabajo que debemos ir haciendo con esfuerzo. ¿Es fácil? ¿Es fácil quitar un hábito? No. Para quitar todo lo que podamos del viejo hombre, decir la verdad, controlar el enojo, ser honesto, hablar con amabilidad, no entristecer al Espíritu Santo, manifestar bondad y compasión. Esto requiere ¿de qué? De esfuerzo constante. No es allá, no, todos los días. Amén. No se trata de fingir conductas de nuevo hombre para ocultar prácticas del viejo. No, si usted tiene una debilidad, háblemelo, dígamelo y vamos a trabajar juntos en esa debilidad. Aquí nadie te va a juzgar, aquí al contrario te van a ayudar a levantar, a restaurar, a sanar, a mejorar, a crecer, porque la meta ¿cuál es? El cielo. En la tierra ser como Jesús, pero nuestra meta de todos es el cielo y llevar a muchos al cielo. Amén. En una oportunidad, les voy a contar otra mini historia rápido. En una oportunidad, a un hombre le vendieron un colchón nuevo. La primera noche durmió con normalidad, disfrutando de su colchón nuevo. Pero las noches siguientes empezó a tener comezón y no podía dormir. Hasta que un día quitó las cubiertas que tenía el colchón y se dio cuenta que era un colchón viejo. Así pasa a veces en la vida del hombre. Es como ese colchón viejo que finge ser uno nuevo. Que cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, llegan al ser interior del hombre, este tiembla, porque se da cuenta de su
condición. Y el Espíritu Santo trabaja para convencerlo de su pecado y llevarlo ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, si eres cristiano, despójate de esos trapos sucios que el viejo hombre ha dejado. Si aún no tienes a Cristo, ven, acepta a Jesús en tu corazón y comienza a dejar de practicar estas malas conductas que dañan tu alma. Este camino da ¿qué? Un castigo eterno, pero Cristo tiene el poder ¿para qué? Para cambiar y quitar todos esos trapos sucios. Amén. Como conclusión, vamos a decir tres cosas rapiditas. Todos los seres humanos, todos los cristianos tenemos la posibilidad de ser totalmente diferente. ¿Lo creen o no lo creen? Viviendo conforme a un principio completamente distinto, porque han sido ¿qué? Repita conmigo, renovados en la actitud de sus mentes. Segundo. Y esto sucede en la vida regenerada con el Espíritu de Dios en el corazón que cree en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos renovados en las actitudes de nuestra mente. El nuevo ser que se manifiesta. Entonces empezamos a ser semejantes ¿a quién? A Jesús, que es lo más importante. En su vida vivida en la tierra, porque Jesús aquí no tuvo pecado. Amén. Así que diga conmigo, Padre, cierre sus ojos. Padre, ayúdame a entender y a poner en práctica el principio de la renovación, de eliminar el antiguo ser y a ponerme el nuevo en una aplicación de la vida. Amén y amén. Y tú que me estás viendo por las plataformas digitales, por el audio, por cualquiera de nuestras plataformas, si te ha gustado este sermón, esta enseñanza y deseas seguir a Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, entra a mi corazón, toma mis problemas, apunta mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, toma control de mí. Amén y amén. Y si tú estás aquí en Cali, te invito a nuestra iglesia Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Y si estás en otro país, en otra ciudad, síguenos en nuestras plataformas, busca una iglesia de sana doctrina para que no dejes de congregarte, como dice la Biblia, que algunos tienen por costumbre. Y los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies. ¿Cuántos creen que todos necesitamos ser renovados y cambiados cada día? ¿Solamente Eva? Amén, todos necesitamos, yo me incluyo, porque cada día hay que crecer más y más como la luz de la aurora, dice la Biblia. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú me hablas. Yo quiero que mi hombre nuevo tenga vestiduras nuevas. Aparta de mí el enojo, aparta de mí la murmuración, aparta de mí los malos pensamientos y malos deseos, aparta de mí la ira, la amargura, el enojo, la soledad, la tristeza, todo lo que opaca tu espíritu. Yo quiero conocerte en espíritu y en verdad, quiero servirte. Quiero ser diferente. Yo no quiero ser religioso, Señor, porque los religiosos no cambian, se creen buenos y juzgan a los demás. Yo lo que quiero es ser un hijo tuyo. Quiero ser renovado, Señor, y renovada. Yo quiero irme contigo al cielo. Quiero mostrar tu amor, Señor, a todos. Yo quiero, Señor, llevar un evangelio puro. Dile ahí, Señor, renuévame, hazme nuevo.
nuevo, hazme crecer. En esta mañana te digo que te necesito como el aire, como el agua. Te presento a mi familia, ora por tu familia. Dile, presento a mi familia, Señor. Yo quiero ser un buen testimonio, yo quiero que vean a Jesús. Yo quiero que con mi familia, mis vecinos, mis amigos, irnos al cielo. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Perdóname si he pecado. Perdóname si te he fallado. Perdóname si mi mente, Señor, no ha sido renovada. Porque todavía sigo juzgando. Porque todavía sigo señalando. Porque todavía no creo lo que tú has hecho en la cruz. Tú moriste en la cruz, has resucitado y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Tú eres el ungido, Jesús. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos contristado. Espíritu Santo, eres nuestro amigo. Y hoy quiero renovar este pacto contigo, Espíritu Santo. Y quiero volverte a que estés conmigo y me hables y ministres a mi mente, a mi corazón y a mi vida. Señor, hoy vengo ante ti, Señor, a decirte que te amo con todas mis debilidades, con todas mis dificultades, pero te amo. Y solamente tú tomas el control. Solamente tú, Señor, nos amas. Solamente tú nos levantas y nos restauras. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, aquí estoy, porque te necesito. Aquí estoy porque te necesito. Espíritu Santo, tócame, hazme de nuevo, renueva mi mente y renueva mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Casa con tu gloria, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Díselo ahí con todo el corazón. Díselo con todo el corazón. Llena mi vida, díselo ahí. Llena mi corazón. Llena toda mi ser. Díselo ahí. La gloria postrera será mayor que la. Créelo. Cree solamente y verás su gloria. Díselo ahí con todo tu corazón. Gracias, Señor. Esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí, gloria, oh Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que tengan una semana llena del Espíritu de Dios. Que cada paso que den se acuerden. Debo de ser un hombre nuevo vestido con ropas nuevas. Amén. Que Dios les bendiga.